Hoy vamos a adentrarnos en las páginas de Boomerang Chávez, el libro de Emily Blasco que la verdad promete un viaje a las mismísimas entrañas del poder. Lo que haremos será, basándonos en testimonios de gente que estuvo allí, desgranar las claves, esos hechos que definieron toda una época. Y ojo a cómo empieza, con esta metáfora del búnker. No es una frase al azar, para nada. Es literalmente una invitación. Nos dice, vengan, bajen conmigo, vamos a encender la luz. Para entender cómo funcionaba ese sistema tan complejo capa por capa. Vale, vamos con el primer gran pilar que según el libro sostenía toda esta estructura. Y es la influencia cubana. Pero cuidado, que no hablamos de la típica relación entre países amigos. No. El libro lo plantea como algo mucho más profundo, como un auténtico eje de control. Y claro, esto no es algo que surgiera de la noche a la mañana. El autor va trazando toda la evolución, desde una admiración inicial hasta lo que se convirtió, según él, en una dependencia totalmente estratégica. Y hay un punto de inflexión clarísimo, el intento de golpe de Estado de 2002. A partir de ese momento parece que todo, absolutamente todo cambió. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, mirad este número. Lo da el general Antonio Rivero, alguien que, ojo, conoció el sistema desde dentro. Él calculaba que para 2012 había más o menos unos 100.000 cubanos operando en Venezuela. 100.000. Es una cifra realmente impactante. ¿Pero qué hacían? Bueno, pues según el libro, no era solo un tema de asesoría. Hablamos de un control directo en las áreas más sensibles del Estado, desde la seguridad personalísima del presidente hasta el sistema de identificación de todos los ciudadanos, pasando por la inteligencia militar, puertos, aeropuertos, un control casi total. Claro, esta situación era extraña. De hecho, el escritor Carlos Alberto Montaner la calificó de vasallaje contra natura. O sea, ¿cómo es posible que un país más pequeño, con muchísimos menos recursos, acabe controlando a un gigante petrolero? Pues bien, la clave, según se expone, no estaba en el dinero, sino en el intercambio de otra cosa, inteligencia y un modelo de control a cambio de recursos. Claro, para mantener una estructura así tan gigantesca se necesitan recursos, muchísimos recursos, y no siempre por las vías oficiales. Y esto nos lleva directos al segundo pilar que describe el libro, la presunta entrada del narcotráfico hasta lo más alto del Estado. Y aquí el libro cuenta anécdotas que la verdad son bastante impactantes, como el testimonio de Leimsi Salazar, un guardaespaldas. Él cuenta que escuchó una conversación con un código que parecía de lo más normal, la palabra hallacas, pero que en realidad se estaba usando para dar luz verde a envíos de droga. A toda esta presunta red se la acabó conociendo como el Cartel de los Soles. Y el nombre no es casualidad, Viene de las insignias de los soles que llevan los generales en sus uniformes. Así que la vinculación que se hace en la investigación es directa. Los rangos más altos del ejército y el narcotráfico. Y claro, todo esto tiene consecuencias muy reales en la calle. El libro lo ilustra con datos como este. A medida que estas presuntas estructuras criminales ganaban poder, la seguridad de la gente se fue por los suelos. La tasa de homicidios, fijaos en el gráfico, se multiplicó casi por 8, una auténtica barbaridad. Pero el narcotráfico, según se cuenta, era solo una de las fuentes de financiación. El verdadero motor económico que movía todo esto era el tercer pilar, la corrupción. Una corrupción sistemática y a una escala que, según el autor, no se había visto nunca. Mirad, estamos hablando de un momento de boom petrolero brutal. Al país le entraron más de $1 billón, 1 billón con B. Y aquí viene la gran paradoja que describe el libro. Mientras entraba todo ese dineral, la riqueza se desviaba de tal manera que el resultado para la gente fue la escasez. Y de nuevo, los relatos personales lo hacen todo mucho más tangible. Vuelve a aparecer el testimonio de Salazar, el guardaespaldas, que cuenta cómo veía llegar maletas y maletas llenas de dólares para los gastos del día a día de altos cargos. El dinero en efectivo, al parecer, corría sin ningún tipo de control. Llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Cómo se protege un sistema así? ¿Cómo evitas que nadie lo investigue? Pues aquí entra en juego el cuarto y último pilar, que es clave. El desmantelamiento de las instituciones, de todas las que pudieran ser un contrapeso. Y la primera de la lista fue la justicia. Porque esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se logra que todo el aparato de justicia de un país, los jueces, los fiscales, se pliguen a los intereses políticos? Pues la respuesta que da el libro viene, una vez más, de gente que estuvo dentro. Es el caso de Eladio Ponte, que fue magistrado del Tribunal Supremo. Y lo que cuenta es, que recibía llamadas directas, llamadas del propio presidente, para que condenara a gente inocente o para que absolviera a los culpables.
Esto lógicamente generó un clima de miedo brutal, tanto que el libro lo bautiza como el fenómeno Affiuni. ¿Por qué? Por el caso de la jueza María Lourdes Affiuni, que acabó en la cárcel por dictar una sentencia que, aunque era legal, no le gustó al poder. El mensaje para el resto de jueces fue aterrador. Ya no era un «si no haces esto, te echo». Era un «si no haces esto, vas a la cárcel tú también». Pero este vaciamiento de las instituciones no se detuvo en la justicia. También llegó a las fuerzas de seguridad. Lo que se describe es la creación de una especie de estructura paralela. Por un lado, el ejército de toda la vida, y por otro, milicias y grupos de civiles armados, los llamados colectivos, cuya lealtad era directamente política. La frontera entre qué era el Estado y qué era el partido se volvió muy, muy borrosa. Así que al final, si juntamos las piezas, tenemos estos 4 pilares: la influencia cubana, el narcotráfico, la corrupción masiva y el desmantelamiento institucional. Pero lo importante es que, según el libro, esto no son solo ideas abstractas en un papel. Para la gente se tradujo en una crisis terrible, con 3 caras: escasez, una violencia fuera de control y represión. Hemos repasado las estructuras de poder que describe Bumérán Chávez. Y el libro, después de mostrar todo esto, nos deja con una pregunta en el aire. Una pregunta que va mucho más allá del propio libro y que nos hace pensar: ¿puede una nación recuperarse? ¿Cómo se reconstruye un país cuando sus cimientos, sus bases, han sido sustituidos por completo?